Hay momentos en la vida en los que sentimos que ya es hora de soltar. Sabemos que una etapa ha terminado, que una persona ya no ocupa el mismo lugar, que algo dentro de nosotros nos pide avanzar. Pero aunque entendamos eso con la mente, emocionalmente seguimos atrapados. Volvemos una y otra vez a los recuerdos, idealizamos lo que tuvimos, nos resistimos al vacío. Y en ese vaivén silencioso entre el querer dejar ir y el no poder hacerlo, muchas veces terminamos perdiéndonos a nosotros mismos. Lo que casi nadie nos dice es que soltar no es un acto mental. No se trata de decidir olvidar o de distraerse hasta que pase. El apego no vive en el pensamiento, vive en el cuerpo, en la memoria emocional, en ese rincón del inconsciente donde todavía creemos que sin el otro no estamos completos. Desde la psicología profunda y especialmente desde la mirada de Carl Jung, el proceso de desapego no es un simple cierre emocional, es un tránsito psicológico complejo que forma parte del camino hacia la individuación y el desarrollo de una identidad auténtica, no definida por las relaciones, por las expectativas o por las heridas del pasado, sino construida desde la integración de lo vivido. Hoy te voy a mostrar una forma de soltar sin que el dolor te arrastre. No desde el autoengaño, sino desde la transformación profunda. Cómo sanar el vínculo inconsciente, reconstruir tu identidad y recuperar tu poder. ¿Alguna vez has sentido que por más que intentas seguir adelante, hay una parte de ti que sigue esperando que algo vuelva? Jung decía que no se trata de reprimir el dolor ni de olvidar, sino de integrar. No puedes soltar de verdad hasta que no comprendes qué parte de ti está aferrada y por qué. Así que hoy te hablaré de lo que significa dejar ir en 3 niveles: mental, emocional y simbólico. Y sobre todo, te acompañaré a comprender cómo este momento de ruptura puede convertirse en un punto de inflexión en tu proceso de sanación interior y reconstrucción personal. Cuando atravesamos una pérdida afectiva, solemos experimentar una mezcla intensa de emociones: tristeza, nostalgia, rabia, vacío. Muchas personas creen que ese dolor proviene del amor que sentían por el otro. Pero si lo observamos desde una perspectiva más profunda, nos damos cuenta de algo esencial. Lo que duele no es únicamente la ausencia del otro, sino lo que esa relación representaba psicológicamente para nosotros. El apego surge cuando una parte de nuestro yo interno, especialmente aquella que no ha sido vista, comprendida o cuidada, encuentra en el otro una fuente externa de sentido, seguridad o validación. En lugar de sostener nuestra identidad desde dentro, empezamos a depender emocionalmente del otro para sentirnos completos. Y cuando esa persona se va, sentimos que algo esencial en nosotros también desaparece. Esta sensación de pérdida no es solo por la persona en sí, sino por la estructura emocional que habíamos construido alrededor de la relación. En términos junguianos, podríamos decir que hemos proyectado partes inconscientes de nuestra psique, como la necesidad de cuidado, pertenencia, reconocimiento o seguridad sobre el otro. Y al hacerlo, hemos delegado en esa figura el poder de sostener aspectos que nos corresponde integrar dentro de nosotros mismos. Por eso, cuando una relación termina, no solo perdemos a alguien, perdemos también la identidad que habíamos construido a través de esa relación. Nos quedamos con preguntas como: ¿quién soy yo sin esta persona? ¿Qué sentido tiene mi vida ahora? ¿Cómo lleno este vacío? Estas preguntas no son banales. Son señales de que estamos entrando en contacto con una dimensión más profunda de nuestra psique. Y aunque duela, este momento puede ser una puerta hacia un trabajo interior de sanación. Una identidad no construida desde el propio centro tiende a apoyarse en lo externo para sostenerse. En muchas relaciones afectivas, especialmente aquellas marcadas por el apego, el otro no solo cumple una función emocional, también se convierte en una estructura auxiliar de identidad. Esto significa que nuestra autopercepción, nuestras decisiones y hasta nuestra noción de valor personal se organizan en torno a la relación. Desde la psicología profunda, esto señala una carencia en el desarrollo de un yo sólido, no porque la persona carezca de valor, sino porque aún no ha integrado partes esenciales de sí misma, no ha atravesado el proceso de individuación que permitiría diferenciar lo que realmente le pertenece de lo que ha adoptado por necesidad o costumbre. En ese estado, la ruptura se vive como un colapso interno, como si desapareciera el punto de referencia que daba sentido y forma a la propia existencia.
Lo que se revela ahí es una verdad incómoda. Muchas veces construimos vínculos desde la carencia, y al hacerlo, delegamos en el otro la tarea de sostener aspectos que no sabemos habitar por cuenta propia: la seguridad emocional, el sentido de valía, la dirección vital. Este tipo de dependencia no siempre es evidente en el día a día, pero se manifiesta con fuerza en el momento de soltar. Porque soltar, en esos casos, no es solo dejar atrás a alguien, es enfrentar el vacío que queda cuando se pierde una identidad prestada. El miedo a la soledad, entonces, tiene raíces más hondas. No se trata únicamente del temor a no tener compañía, sino del vértigo de mirarse sin esa figura que organizaba internamente el mundo. En términos junguianos, es una oportunidad crítica. La psique, despojada de sus apoyos externos, se ve obligada a buscar hacia adentro. Es en ese movimiento donde comienza la verdadera individuación. Hay una idea central en la psicología de Carl Jung que ofrece una de las vías más claras hacia la transformación interior: el proceso de individuación. No se trata simplemente de encontrarse a uno mismo en un sentido superficial o motivacional. La individuación es el camino que atraviesa una persona para integrar los contenidos inconscientes y así llegar a ser un ser completo, es decir, alguien que no vive dividido entre lo que muestra y lo que reprime, entre lo que desea y lo que teme, entre lo que cree que es y lo que realmente es. Desde esta perspectiva, la ruptura deja de ser un final doloroso para convertirse en una invitación, la de preguntarte quién eres cuando ya no estás en función del otro. ¿Qué partes de ti habías silenciado para sostener la relación? ¿Qué deseos propios habías postergado? ¿Qué heridas antiguas te llevaron a elegir a esa persona? El trabajo de individuación comienza justamente allí, cuando dejas de mirar hacia afuera esperando respuestas y empiezas a confrontar lo que llevas dentro. En este camino, no se trata de borrar el recuerdo del otro, ni de intentar eliminar el dolor como si fuera un error. Se trata de darle sentido, de comprender qué partes de tu historia, de tu sombra, de tu yo no desarrollado, se activaron en esa experiencia. Jung decía que el alma no se cura a través de la evasión, se cura mediante la confrontación consciente de su propia oscuridad. Cada vínculo significativo toca capas profundas del inconsciente. No elegimos a las personas por azar, las elegimos, muchas veces sin saberlo, por lo que representan simbólicamente. El otro puede encarnar una figura de salvación, una imagen materna o paterna no resuelta, una proyección de nuestras carencias o aspiraciones. Por eso, en muchos casos, lo que más duele no es la pérdida del otro como ser real, sino lo que ese otro simbolizaba dentro de nuestra estructura interna. La individuación implica recuperar esas proyecciones y devolverlas al interior. Implica dejar de pedirle al otro que encarne lo que uno aún no ha desarrollado. Es hacerse responsable de lo que eso reveló sobre uno mismo. El duelo, vivido desde esta óptica, se transforma en una etapa alquímica. El caos emocional se convierte en materia prima para la autoconstrucción. Y hay un punto clave: la libertad emocional no llega cuando olvidas al otro, llega cuando te recuerdas a ti. No en el sentido de aferrarte a una versión pasada de ti mismo, en el sentido de redescubrir quién eres cuando ya no estás anestesiado por la idealización, cuando dejas de vivir en función del otro y empiezas a escucharte de verdad. Este proceso no es inmediato ni lineal. Requiere hacer conciencia de las heridas, aceptar pérdidas y sostener el vacío sin llenarlo con distracciones. Pero al mismo tiempo es profundamente liberador. Carl Jung lo expresó con claridad brutal: hasta que lo inconsciente no se haga consciente, dirigirá tu vida y lo llamarás destino. Y en ningún terreno esto se manifiesta con tanta fuerza como en las relaciones. Cada pareja que elegimos, cada vínculo que nos atrapa, cada historia que nos deja vacíos, suele estar vinculada a un patrón emocional profundo que se formó en la infancia. Esas experiencias tempranas con nuestras figuras de apego no solo moldearon nuestra idea del amor, también nuestra forma de buscarnos y perdernos en el otro. Si creciste con carencias afectivas, es posible que tu inconsciente esté condicionado a buscar vínculos donde puedas reparar aquello que te faltó. Pero el problema es que esta reparación no ocurre. En cambio, lo que ocurre es la repetición. Una y otra vez, terminas en relaciones que activan el mismo tipo de dolor.
Es como si la psique estuviera atrapada en un ciclo, buscando inconscientemente revivir la herida para finalmente poder sanarla, pero sin saber cómo hacerlo. Esto no significa que las personas que elijas sean malas o que tú seas débil. Significa que una parte de ti aún no ha crecido emocionalmente. Hablamos de fragmentos internos que quedaron congelados en el tiempo, en la etapa en que aprendiste, de manera equivocada pero comprensible, que el amor venía acompañado de ausencia, de lucha, de inseguridad, de abandono. Las relaciones afectivas adultas, entonces, se convierten en escenarios donde tu yo infantil todavía espera algo. Que esta vez sí te elijan, que esta vez no te abandonen, que esta vez te den lo que una vez te faltó. Pero esta esperanza te deja vulnerable al apego, porque no estás viendo al otro como realmente es, sino como un símbolo de lo que necesitas sanar. Y aquí es donde el trabajo psicológico profundo se vuelve imprescindible. Si no reconoces que estás repitiendo un patrón, lo seguirás repitiendo. Cambiarás de persona, pero no de dinámica. Porque el problema no es el otro, es el guión emocional que llevas dentro y que sigues interpretando sin darte cuenta. Sanar ese guión implica hacer consciente la herida. No puedes transformar lo que niegas. Tienes que mirar de frente tus necesidades no resueltas, validar a ese niño o niña interior que aún vive dentro de ti y asumir la responsabilidad de cuidarlo tú mismo, en lugar de seguir buscándolo afuera. Esto no es un trabajo mental, es un trabajo emocional y simbólico. Necesitas sentir lo que en su momento no pudiste sentir. Necesitas darte lo que en su momento no recibiste. Y necesitas resignificar lo que entendiste mal, que no valías, que no eras suficiente, que tenías que esforzarte para merecer amor. Una vez que haces este trabajo, el apego empieza a disolverse porque dejas de repetirlo desde la inconsciencia. Y en su lugar, aparece algo que Jung consideraba esencial para la transformación: la autonomía interior. Ya no amas desde la carencia, amas desde la integridad. Antes de seguir, te invito a suscribirte si sientes que este contenido te está ayudando a mirar hacia adentro con más claridad. Muchas personas creen que soltar es simplemente dejar de pensar en alguien, distraerse, hacer cosas nuevas y seguir adelante. Pero eso no es soltar. Eso es evitar. Y lo que se evita, se acumula. Cuando una relación termina, la mente consciente puede entender que se acabó. Puede repetir frases como «ya no me conviene», «debo amarme más», «todo pasa por algo». Pero si el inconsciente aún está emocionalmente ligado a esa persona, a esa historia o a esa versión de ti que existía en ese vínculo, seguirás atrapado ahí, aunque racionalmente digas lo contrario. Carl Jung decía que la verdadera transformación ocurre cuando haces conciencia de lo que estás reprimiendo o negando. Soltar no es olvidar ni enterrar lo vivido. Es atravesarlo, comprenderlo, encontrarle un nuevo lugar dentro de ti. Eso es reprogramar el inconsciente. No imponer una nueva historia superficial, sino crear un nuevo significado interno que transforme la carga emocional. Por ejemplo, si tu inconsciente asoció a esa persona con seguridad, pertenencia o valor personal, no basta con decirte «ya no lo necesito» o «ya no la necesito». Tienes que crear nuevas experiencias donde tú mismo te proveas eso que antes dependía del otro. Tienes que convertirte en la fuente de aquello que proyectabas afuera. Ese es el trabajo real. Esto se puede hacer de muchas maneras, pero siempre implica un trabajo emocional y simbólico. Revisa la historia vivida desde el aprendizaje que te dejó. Reconoce qué parte de tu identidad estaba anclada a esa relación y comienza a construir una nueva narrativa. Permite que el duelo haga su proceso completo, sin acelerarlo ni reprimirlo. Utiliza actos simbólicos para marcar el cierre como escribir una carta. En ese punto, el inconsciente ya no necesita aferrarse, porque ha recibido lo que necesitaba: sentido, comprensión, verdad emocional. Y ahí es cuando realmente puedes seguir adelante sin necesidad de evadir el dolor. Cuando hablamos de desapego emocional desde la perspectiva de la psicología profunda, no basta con una acción superficial. Soltar es un proceso psíquico que involucra a toda la persona. Jung entendía que el ser humano no se compone solo de pensamientos. Hay afectos, símbolos, memorias encarnadas en el cuerpo y en la psique, que requieren distintos niveles de intervención para que una experiencia realmente se transforme. Es necesario trabajar simultáneamente en 3 planos: el mental, el emocional y el simbólico. Cada uno cumple una función esencial,
para que el inconsciente comprenda que una etapa ha terminado y pueda reorganizarse internamente. El primer paso es revisar la historia que te estás contando. Muchas personas quedan atrapadas en relatos internos que refuerzan el dolor. Nunca volveré a amar igual. Perdí a la persona indicada. Ya no soy suficiente sin él o sin ella. Estas narrativas no son solo pensamientos. Son estructuras internas que sostienen la identidad herida. Desde la psicología junguiana, cambiar la narrativa no significa inventarse una mentira positiva. Significa integrar una perspectiva más amplia que contenga lo vivido, pero que no lo reduzca al sufrimiento. Se trata de pasar del relato de pérdida al relato de transformación. No perdiste a alguien, estás siendo llamado a reencontrarte contigo. La ruptura no es el final de tu historia, sino el comienzo de un proceso de individuación, ese viaje profundo en el que comienzas a descubrir quién eres más allá de los vínculos que te definían. Esto implica dejar de buscar culpables, dejar de idealizar o demonizar al otro, y empezar a preguntarte, ¿qué me enseñó esta experiencia sobre mí? ¿Qué partes de mi personalidad se activaron en esa relación? ¿Qué estaba proyectando en esa persona que ahora debo recuperar dentro de mí? El segundo paso es del nivel emocional. Tienes que sentir para liberar. No puedes liberar lo que no estás dispuesto a sentir. El cuerpo guarda lo que la mente intenta evitar, y el dolor que se niega se convierte en síntoma. En este nivel, el desapego no se trata de superarlo rápido, se trata de permitirte vivir el duelo con honestidad emocional. Llorar, escribir lo que no pudiste decir, reconocer la tristeza, el enojo o la nostalgia, es darle un cauce al afecto retenido. Es abrir el espacio para que lo reprimido salga a la luz y deje de operar desde las sombras. La autocompasión, aquí, es clave. No necesitas ser fuerte todo el tiempo. Necesitas ser sincero contigo. Finalmente, el nivel simbólico es el que traduce todo lo vivido en un lenguaje que el inconsciente pueda comprender. Quemar una carta, devolver objetos, cambiar la disposición del espacio, comenzar una rutina completamente nueva. Estas son formas simbólicas de comunicarle a tu psique que se ha cerrado un ciclo. Y en la medida en que este cierre es claro, también se libera la energía psíquica que estaba atrapada en el pasado. Lo simbólico conecta con lo arquetípico. Es la forma en que el ser humano, desde siempre, ha marcado transiciones. Del duelo a la vida, de lo viejo a lo nuevo, de la pérdida al renacimiento. Si hoy estás atravesando un duelo emocional, no te preguntes solamente cómo olvidar. Pregúntate qué partes de ti estás listo para recuperar. ¿Qué verdades estás dispuesto a mirar? ¿Qué versión de ti puede nacer después de esta pérdida? Soltar no significa perder. Significa aceptar que hay historias que terminan, no porque fracasaron, sino porque ya cumplieron su ciclo. Y que tú, como ser humano en evolución, estás llamado no a aferrarte al pasado, sino a transformarlo en sabiduría. Porque no necesitas a nadie para ser valioso. Siempre lo fuiste. Solo habías olvidado cómo reconocerte sin el reflejo del otro. Este es el inicio de un nuevo vínculo, el que estableces contigo mismo. Si este video te ha aportado algo de valor, te invito a darle like, comentar tu experiencia y suscribirte para no perderte ningún video. Tu apoyo es muy importante para mí. Nos vemos en el próximo video.